Mi ex amigo era un niño malcriado. Historia un poco larga, quédense si quieren escucharlo. Hola a todos, vengo a contar mi historia que siento que debería contar. Esto fue hace unos años cuando estaba en la preparatoria. Tenía 15 años cuando entré. En ese tiempo, mis amigos de la secundaria entraron a otra preparatoria y me quedé solo en mi primer semestre. En los primeros días no hice amigos hasta que conocí a un chico llamado Pedro. Pedro parecía amable a primera vista, y lo era, y por todo el primer semestre lo fue. Después de las vacaciones de invierno, entré en enero a mi segundo semestre. En ese momento ya tenía 16 y recuerdo que en el grupo en el que me metí estaban Pedro y otras dos personas que conocí por una clase de primer semestre que tuve con ellos. Los llamaré Moisés y Néstor. El primer día me acerqué a Moisés, Néstor y a Pedro para sentarnos juntos y todo estuvo bien hasta la semana de proyectos y exámenes. La primera semana era la de proyectos donde nos teníamos que reunir en equipos para hacer los proyectos. Yo, Moisés, Néstor y Pedro nos juntamos. El problema empezó aquí, aunque Pedro sí ayudó en algunos proyectos, en otros no hacía nada y le dimos calificación gratis porque era nuestro amigo. No fue hasta un proyecto que simplemente exploté porque le dije a Pedro que hiciera una parte del proyecto ya que yo me encargaría de la otra, pero en vez de hacerla se puso a jugar. Después de eso, lo saqué del proyecto porque no hacía nada, y cuando supo lo que hice, se puso a insultarme y me amenazó con hacerme algo. Naturalmente le dije a mi profesor y luego él le dijo al director. Por un tiempo no pasó nada, pero después de eso siguió la semana de exámenes y Pedro intentó copiarse de mí en varios exámenes. Después de eso ya no quería trabajar con él, pero lo perdoné una tercera vez, pero volvió a decepcionarme cuando en un trabajo le dije cómo hiciera las cosas, pero en vez de eso lo hizo todo y lo peor, no lo quería corregir. Después de todo esto, un día lo llaman a la oficina del director y le dicen sobre la amenaza que me hizo, y según él le hablaron del tema y que había la posibilidad de expulsarlo de la preparatoria o le quitarían la beca completamente. Después de eso se enojó bastante, tanto que decidió que ya no me hablaría a mí, a Moisés y a Néstor. Después de eso intentó hacer rumores falsos de mí y de Moisés y Néstor. En el caso de Néstor hizo el rumor de que era homosexual y en una llamada que le hizo Pedro a Néstor le dijo que le diría a todos que era homosexual y además mostraría la llamada que le hizo para demostrar a todos. Básicamente, grabó la llamada que le hizo a Néstor, lo cual es ilegal donde vivo. También iba a editar la llamada para que sonara que Néstor era homosexual. En otro caso, me aventó bolas de papel y yo, como el chico de 16 y estúpido que era, se la aventé de vuelta, pero en ese momento me grabó para parecer que yo la aventé. También le hizo lo mismo a Moisés. Después de eso, Pedro fue otra vez a la oficina del director para mostrar que él era la pobre víctima y Moisés, Néstor y yo éramos los malos que le hacían bullying. Después de eso fuimos llamados a la oficina del director y en la oficina estaba la psicóloga de la preparatoria y el director, los cuales nos hablaron a los cuatro, pero creo que fue más una plática de que nos lleváramos bien o más hasta que se termine el semestre. Para este momento quiero recalcar una cosa, Moisés, Néstor, Pedro y yo estábamos en un proyecto juntos y este equipo estaba así porque en esta clase el proyecto se haría todo el semestre y en la primera clase los cuatro decidimos estar juntos, y esto fue antes de que todos nos peleáramos con Pedro. Solo quiero recalcar esto porque será importante. Después de esto no nos volvimos a hablar casi todo el semestre. Solo Pedro me hablaba para lo de este proyecto durante todo el semestre en el cual siempre me pedía los avances de este para entregarlos porque estos eran la tarea. Después de un tiempo me cansé de darle la tarea y simplemente dejé de dársela. Se enojó porque ahora ya no tenía equipo, como él nos decía, raritos, que le hacían la tarea. Después de eso lo bloqueé de WhatsApp para que dejara de llamarme, pero siguió molestando a Néstor por la tarea, tanto que la mamá de Pedro y Néstor se tuvieron que meter. Al final, la mamá de Néstor supo lo que pasaba y le dijo a Néstor que no le pasara nada. Durante este tiempo, Pedro intentó amenazarme otra vez, pero esta vez con golpes. Para poner en contexto cómo era Pedro físicamente y yo en ese momento medía 1.84 m, o sea 6 pies, además de que pesaba 99 kilos, o sea 218 libras. Además, me gustaba ir al gimnasio y jugaba fútbol americano, entonces sí me veía algo gordo, pero con la suficiente fuerza para cargar a alguien y poder aventarlo. Mientras que Pedro era un chico de 1,60 m, o 5'3" de altura, gordo pero en el sentido de que se veía que no hacía ejercicio, y pesaba 90 kilos, o sea 198 libras.
Además, no hacía ejercicio o no sabía luchar. De todos modos, un día puso su pie en mi mochila para intentar amenazarme, pero yo con una sola levanté mi mochila y su pie sin problemas, y luego me fui de clases. La última vez que hablé con él fue cuando me pidió otra vez la tarea y le dije que no. Me dijo que le hablaría al director para que me castigaran y yo simplemente le dije, adelante. Fue y volvió a los 5 minutos. Yo pienso que el director se cansó de la situación y solo le dijo que sí para deshacerse de él. Después de eso fue la última semana de proyectos y exámenes. En la semana de proyectos no pasó nada interesante, solo que supe por un amigo entre Pedro y yo que él hizo la mayoría de sus proyectos solo porque nadie lo quería incluir en su equipo o elegían a alguien más en vez de él. Después de todo eso, en la semana de exámenes quiso hacer trampa en el examen de álgebra con su teléfono, pero se lo encontraron y le terminaron anulando el examen. Eso fue el martes. Después de eso no vino el resto de la semana. La última vez que lo vi fue un día que iba a checar calificaciones. Fui muy temprano en la mañana y ahí en la entrada lo vi, pero como no quería problemas me metí a la preparatoria por otro lado. Lo último que supe fue que de alguna manera pasó el semestre, seguro por su mamá. Y ya, ahora estoy de vacaciones trabajando, pero quise contar esta historia para sacármela del pecho ya que Moisés y Néstor, mis dos amigos, sabemos esta historia y no se la he contado a nadie más.